Vamos a poner a grabar y vamos a ver qué sale. No tengo mucho espacio, tengo unos 9 GB, así que si se empieza a agitar, bueno, también, la del pendrive es buenísima. Para la próxima. Ahí está Luisito promocionando, promocionando el podcast. Dale, dale, lo estoy grabando ya, así que después se los paso cualquier cosa. También sobre todo porque es verdad que a mí se me puede llegar a cortar mucho, porque como les digo, tengo una conexión un poco inestable y justo hoy particularmente anda muy mal. Así que sí, lo voy a grabar y después se lo mando de alguna manera. O lo subo a YouTube, pero de nuevo lo mismo, qué sé yo. A veces me da cosa em, a veces me da cosa que se vean las caras y que alguien se queje y demás. La próxima charla de tipografía va a estar en el mismo Meetup, en el grupo de Meetup, y también lo voy a poner en Instagram y trataré de ponerlo en un par de lugares más. Em, Enseguida les cuento bien cuál es la idea, el plan. Hola Gastoncito. Gastón Lazarte es un señor de Buenos Aires con quien también hacemos el podcast de Café Design. Así que están acá de soporte. Más gente de Madrid, qué grande. ¡Fua! ¿Qué onda? Mientras esperamos unos últimos 3 minutos, somos 80, pero habían inscriptos 180, así que vamos a ir esperando un poco más, pero no mucho más, ya enseguida arrancamos. Pero me gustaría que me contaran si son estudiantes, profesionales, y si son profesionales, cuál es el enfoque que tienen o a qué se dedican, si hacen UX, UI, diseño gráfico, lo que sea, programación. Era algo que quería hacer en una encuesta, preguntarles y bueno, la colgué un poco. Y esas cosas siempre están buenas saberlas para, bien, diseñadora gráfica. Global, estudiante de diseño gráfico, frontend. Genial, genial, genial. Qué bueno. Y acá sé que me da un poco de cosa a la vez, me da un poco de apuro, pero sé que hay gente muy grosa, hay gente del lado del mundo académico y hay gente laburando en UX y en UI desde hace ya un buen tiempo. Hay gente de Mercado Libre o gente que labura ya hace muchísimos años de esto, así que espero que la charla no les aburra. UX UI en Santander. Muchos estudiantes, está buenísimo, está buenísimo. Era el plan, un poco era la idea. em, Tratar de dar una mano un poco a la gente que está empezando. Se me va a complicar un poco, estoy pensando cómo hago, tal vez nombro a alguien de co-host, porque se me va a complicar un poco, estoy constantemente agregando gente, admitiéndola, y cuando empiece con el keynote, con la presentación, se me va a complicar. Dale, dale. Voy a ver, Luz, si te puedo
Dar privilegios. ¿Sabes qué? No sé si te puedo poner como host. No, no puedo. No sé por qué no puedo. Vas a tener que esperar un ratito más. Sí, los libros atrás que nunca leo. Bueno, algunos los he leído en realidad, pero bueno. Em, Estoy tratando de quitar el waiting room directamente, así la gente se une automáticamente. Vamos a ver si funciona. Sí, parece que funciona. Ok, la gente va entrando sola, ya está todo bien. Entonces, sí, Luis también me podría dar una mano, pero lo que pasa es que no sé por qué no puedo poner como multiple host, pero no importa, ya está, ya la gente va entrando sola. Así que somos 90 casi. Vamos a arrancar y bueno, los que vayan entrando, que se vayan prendiendo. Ok, vamos a empezar. Mm, En realidad no quiero compartir todo, solo quiero compartir la pantalla de la presentación y nada más. Ok, ¿se ve? ¿Se ve? Quiero minimizar la pantalla de video. Buah, está difícil. Ok, buenísimo. Bien, bien. Bueno, acá el título lo dice, auto, self-explanatory, como dicen.
Esta va a ser una charla sobre introducción al diseño de interfaces, muy, muy introductoria. De hecho, em, no tengo ánimos de hacer algo demasiado académico y la razón por la que no quiero hacerlo así es porque hay mucha gente que recién está empezando y, y creo que está bueno, es decir, incluso muchos de nosotros hemos empezado a agarrarle ritmo realmente a lo que son las interfaces, el diseño de interacción y demás hace pocos años. Pero no es la forma en la que empezamos. Y vieron cómo pasa con el idioma, por ejemplo, cuando queremos aprender un idioma, hay dos maneras de aprenderlo. Una es estudiando la gramática y demás como loco, y la otra es viviendo en un lugar o interactuando con gente que conoce el idioma. Por supuesto que eso no nos va a dar un conocimiento impresionante para después desenvolvernos por la vida, tanto en el idioma como en el caso del diseño, pero me pareció un approach un poquito más piola para empezar. Eh, esto, esto es una computadora de las de antes, una IBM. Vale la pena una breve presentación con, con marca incluida. No tiene el logo de Sketch porque haya querido, sino porque me quedo así de otra presentación. Así que eh, mi nombre es Nicolás Prieto, ya lo saben. Trabajo en Sketch desde hace ya unos casi 2 años como diseñador de interfaces, justamente. Sketch.com. Calculo que casi todos, 90% conocerá qué es Sketch, pero es una aplicación para crear diseños de interfaces, iconos, logos y demás. Estos son algunos de los clientes que tenemos que usan Sketch a diario para crear sus productos. Sketch es un equipo desde que nació 100% remoto, más o menos 25 nacionalidades. Es difícil hacer un tracking porque todos los días entra gente nueva, o casi, no sé, toda la semana seguro. Cuando yo comencé éramos alrededor de 30 personas y hoy somos 105. No tenemos oficina, la empresa nació en formato remoto y nada, sigue siendo así. Esto es una pequeño screenshot de Sketch. Mi trabajo consiste en Sketch en justamente trabajar en esta interfaz de la aplicación, es decir, que todo lo que ustedes ven, todas las herramientas, todas las opciones, los menús y demás, son parte del diseño y del trabajo diario que tengo junto a otros colegas. La idea de esta charla va a ser parte de un ciclo de charlas. Creé este grupo de Sketch Mendoza porque me venía bien, también tengo ganas de enseñar Sketch y de mostrarle a la comunidad un poco lo que hacemos en Sketch y demás, pero hace mucho tiempo, 1 año y medio por lo menos, que tengo ganas de hacer un ciclo de charlas sobre UI. Entonces, la idea es, no puedo comprometerme con un curso y dar un curso de cursada de 1 vez por semana, 3 horas por día, porque es imposible, ¿no? No lo podría cumplir nunca. Entonces mi idea fue, bueno, puedo distribuir esta especie de curso en X cantidad de charlas. Las que ven las ideas de abajo son justamente eso, ideas. No significa que la charla va a ser necesariamente así o que todas las charlas van a ser esas o que van a ser las únicas, ¿no? Pero un poco la idea es dar distintas charlas separadas, distanciadas 1 vez al mes aproximadamente, y que el que se cope y participe de todas las charlas, algunas pueden llegar a ser talleres, workshops, habrá que ver, tenga al final de esas charlas, a final espero que de este año, principios del año que viene, unas bases sólidas para poder largarse por su cuenta, seguir estudiando y demás. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción al diseño de interfaces, pero la charla que viene va a ser sobre tipografía, trataremos elementos de interfaz, wireframe, prototipado, microinteracciones, que es un tema que me encanta, sistema de diseños o design system, diseño de interfaces más avanzado, habrá de todo un poco, probablemente haya alguna charla sobre UX donde yo no sea el que hable porque yo no me especializo en eso, hay gente muy atinada, empezando por mi hermano Ale, que labura en Mercado Libre, vamos a ver si se copa o quien quiera participar, están las puertas virtuales abiertas a quien quiera que se cope con participar también. ¿Por qué hago estas charlas sobre UI?
por un montón de razones. Tengo amigos, compañeros de estudio de la universidad que digamos, se han quedado un poco atrás con respecto a las nuevas tecnologías, a cómo se diseña desde el diseño gráfico ahora, cómo se diseña interfaces digitales y demás. Hay muchos estudiantes que siempre necesitan una mano, un empujón o conocer distintos campos de la profesión, y es también lo que se viene, ¿no? Esto no es una moda, es lo que se viene y es lo que hay, nos guste o no nos guste. Entre paréntesis le digo que es una profesión hermosa y que está en un punto como nunca, entonces es el mejor momento para empezar a estudiar esto, empezar a practicarlo, empezar a dedicarse a esto. ¿Por qué sobre UI y no UX? Primero, para los que no sepan, UI significa User Interface Design, que es el diseño de la interfaz del usuario. Hay otro término que seguramente habrán leído, habrán escuchado nombrar, que es UX, que es la experiencia de usuario. ¿Por qué entonces vamos a hablar de interfaz de usuario y no de la experiencia de usuario, que pareciera ser algo mucho más grande? Y me apena mucho decirlo porque yo me dedico más a la parte de interfaz, pero sí, es muchísimo más grande. La experiencia de usuario comprende la interfaz de usuario y un montón de otras cosas. Pero el motivo por el que me quiero enfocar en interfaz es porque es a lo que me dedico, pero también porque hay un montón de cursos y artículos y videos y demás que tienen el foco exclusivamente o casi exclusivamente en la experiencia de usuario. Y me parece buenísimo que así sea. Pero bueno, mucha gente, incluso gente que viene del mundo de UX, me ha planteado que le falta un poco de la pata de UI. Y además también, para la gente que viene del mundo del diseño gráfico y demás, es un salto más lógico, es como un primer paso más lógico, cambiar el mindset de lo que son las piezas gráficas a las interfaces digitales. Es como un salto mucho más lógico. Pero sobre todo es porque considero que hay mucha data para desarrollar sobre interfaz y no mucha gente la tiene clara. Y no es muy fácil conseguirlo tampoco. De todas maneras, no voy a poder hablar solo de interfaz, voy a terminar hablando de elementos y cuestiones comunes a la experiencia de usuario porque están tan relacionados que sería ridículo tratar de separarlo forzosamente. Hay como un pequeño índice de lo que voy a hablar, pero de nuevo, no va a tener un tinte académico y más allá de que voy a hablar mucho y voy a mostrar muchos ejemplos, me gustaría que al finalizar la charla, ojalá logre que sobre todo quienes no conocen mucho del tema se queden con un par de tópicos. Y el primero es el diseño centrado en el usuario. Eso es lo más importante. La historia de por qué las cosas son como son y por qué funcionan como funcionan es parte fundamental también para entender el presente y para entender el futuro, pero lo más esencial es el cambio de mindset de comenzar a pensar en el usuario. Por supuesto, después voy a mencionar algunos principios y consejos y vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No vamos a hablar sobre herramientas de diseño tipo Sketch y demás? La respuesta es no. No vamos a hablar hoy de eso. Y no vamos a hablar de eso porque considero que el diseño de interfaces y el diseño de interacción no necesita de esas herramientas como una cuestión de vida o muerte, ¿no? Las necesita para agilizar el trabajo, para agilizar los procesos, para, para crear mejores interfaces, pero no es necesario saber herramientas y además las herramientas se aprenden fácil para ser un diseñador de interfaces o un diseñador de interacción. Hacen falta otro tipo de cosas primero antes que la herramienta y entonces me gustaría hoy, que es una charla muy muy centrada en lo que serían los principios del diseño de interacción y el diseño de interfase, me parece que estaría bueno corrernos un poco de lo que son las herramientas. Así que no va a haber mucho sobre Sketch ni demás hoy. Lo lamento si hay gente que esperaba verlo, pero creo que en el fondo tiene sentido. Los voy leyendo por ahí si alguien quiere dejar algún comentario.
feliz de pegarle una leída. Entonces, estos principios básicos de los que quiero hablar hoy un poco tienen que ver de nuevo con el diseño centrado en el usuario, con no reinventar la rueda y algunos tips para mejorar las interfaces. Esto ya hablé, no, voy a pasar un poquito por alto. Vamos a hablar de un poquito de historia. Dame un segundo que acá estamos. Vamos a hablar de los sistemas de diseño. Es rarísimo lo que pasó. Tenía un slide correcto y no sé por qué se ha vuelto atrás el cambio, pero no importa. Vamos a empezar a hablar de los sistemas de diseño. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la historia. ¿Qué pasó? Posterior a la Bauhaus, en época de posguerra y demás, y esto, perdón si hay gente que conoce mucho más que yo de historia, va a ser algo muy sencillo lo que voy a decir, pero se creó esta escuela que es la escuela de Ulm, la habrán escuchado hablar en Alemania, y quizás fue el comienzo de empezar a separar el diseño de lo que era el arte y empezar a tomarlo y entenderlo un poco más como un proceso ligado a la tecnología, ligado al negocio y ligado a sistemas de elementos que se relacionan entre ellos con fines totalmente funcionales, ¿no? Los Legos son como la metáfora de lo que nosotros tenemos a mano, de lo tangible de lo que es un sistema de diseño. Mi hijo tiene un montón de Legos y es impresionante lo bien hecho que están y lo bien pensados que están, porque los Lego incluso eh, tienen, por ejemplo, una variante que es Lego duplo, que son ladrillos más grandes para niños más chicos, y ladrillos más chicos, o sea, son como 3 tamaños distintos de ladrillitos, ¿verdad? Bueno, los 3 se pueden apilar y encastrar, coinciden, y todas las piezas de Lego coinciden entre ellas. Es una locura el concepto que hay ahí de lo que es un sistema de diseño en Lego. Pero quería hablar de la escuela de Ulm. No sé si es casualidad o no, pero Legoland en Alemania, que es como sería el Disney World de Lego en Alemania, está a 30 minutos en auto de la escuela de diseño de Ulm. ¿Qué pasó con la escuela de Ulm? Con este mindset de empezar a pensar el diseño en base a los productos y los procesos y demás, comenzaron a intervenir y asociarse a distintas compañías y empresas, tanto los profesores como los alumnos, para ayudarlos con los proyectos, ¿no? De esa manera se volvía algo más interdisciplinario, no era solo teoría, sino que en la práctica empezaban a trabajar en conjunto con grandes empresas. Una de esas grandes empresas fue Braun, como ya muchos de ustedes sabrán, Otto Leicher, Hans Gugelot y otros que pertenecían a los miembros fundadores de la escuela de Ulm, y algunos estudiantes empezaron a trabajar en conjunto con Braun para conseguir o desarrollar una identidad, no solo una identidad de marca, sino una identidad de producto consistente y coherente y demás. En ese entonces, justo acababa de entrar Dieter Rams a Braun, pero Dieter Rams entró siendo diseñador de interiores, las vueltas de la vida, ¿no? Pero bueno, él se metió de lleno también a trabajar con la gente de la escuela de Ulm y empezaron a crear los productos de Braun y toda esta corriente que tuvo Braun y Dieter Rams en Braun, que duró como unos, no sé, creo que Dieter Rams terminó en el 80, 90 de laburar en Braun, que alguien me corrija, pero en fin, empezaron a crear productos que eran súper recontrafuncionales, que tenían un manejo de la tecnología, del plástico, del metal, del vidrio, eh, impresionantes, y que empezaron a dar paso al concepto de el diseño como parte de un proceso con resultados definidos hacia un producto y corrido del arte. La funcionalidad ahí, a flor de piel, ¿no? Los elementos consistentes entre ellos, el color, el uso del color casi nulo, el uso del color eh, explícitamente puesto en lugares donde la acción
era importante y donde se requería atención, no sé, en un grabador de cinta, donde todos los botones son grises y el botón de grabar es rojo y todo lo demás es blanco. Un diseño muy, muy centrado en lo, vuelvo a repetir, en lo funcional y en los procesos, y vinculado a la tecnología. En esa época también, si conocen sobre Charles Eames y las famosas sillas y demás, Eames fue uno de esos diseñadores que estuvo metidísimo con la tecnología, y no es casualidad que las sillas que él hacía no respondían a un capricho artístico, sino a las posibilidades que les daba trabajar con esos materiales y, qué sé yo, el- lo que se llama el plywood, que es las láminas de madera y demás, ¿no? Las formas que le daba al hierro y al metal, y luego el trabajo, el aprendizaje, el trabajo con la fibra para los asientos y demás. Y por supuesto eran súper funcionales. Las sillas de Eames no son sillas cuadradas, tipo sillón Kandinsky, sino que son sillas para sentarse y, y para estar cómodos. No es casualidad que hoy día la sigan vendiendo, la venden hasta réplicas hasta en el Walmart, pero no es casualidad que eso se siga vendiendo y produciendo, porque son diseños inmejorables. Saco un poquito de Brown y lo que les mencionaba recién. Todo lo que está ahí, todo lo que se ve tiene un porqué. Esos orificios responden al parlante que está atrás de esos orificios, y cómo el sonido, de acuerdo al tipo de parlante y bocina que es, cómo el sonido se desparrama, digamos, cuando cruza esos orificios y cómo se escucha, etcétera, etcétera. No hay caprichos ahí, es todo funcionalidad. Dieter Rams dijo algo muy interesante, que es que la indiferencia hacia las personas y la realidad en las que ellas viven es el único pecado capital del diseño, y está buenísimo eso. Acá está Dieter Rams en su casa, unos años después, ahora tiene 87 años, hubo un documental sobre Dieter Rams hace un par de años. Una de las cosas que él se arrepintió, y es algo que tenemos que tomar, me parece, y revalorizar, es, él dijo que él sin querer contribuyó a la sobreproducción de productos y al sobreconsumo. Y él cree que los diseños y los productos tienen que durar y tienen que ser resistentes y honestos y un montón de cosas más. Todos los principios de Dieter Rams los pueden buscar y encontrar en todos lados. No los voy a dar ahora porque sería sobreabundar. Pero está buenísimo tomar esta idea de, de no hacer por hacer, sino que hacer porque hay que hacer, sustentables, totalmente, Arto. ¿Cómo se conecta esto con las interfaces digitales? Más o menos en la misma época, y en la misma época me refiero a años 50, apareció un señor que se llama Douglas, Douglas Engelbart. Se me activó Siri, solo Dios sabe por qué. Estas cosas de las interfaces. ¿Qué pasa? Las computadoras antes eran como la foto que están viendo ustedes ahora. Ese escritorio que hay de trabajo no es solo la computadora, sino que es todo lo que está alrededor. Las computadoras solo servían para, se ingresaban datos sin tener ningún tipo de monitor o pantalla donde eso se viera. Y lo que sucedía es que después estaban esas cintas magnéticas y unas impresoras que imprimían unas tarjetas todas perforadas, y bueno, así funcionaba, ¿no? Pero no había una interacción directa, sino que los usuarios tecleaban ciegamente, y luego se imprimían esas tarjetas con puntos o se grababa en cinta. Pero a este señor se le ocurrió que por qué el teclado y los dispositivos de entrada o input no podían tener un monitor de referencia, sí, alto mouse, totalmente, no podían tener un monitor de referencia para interactuar y hacer la interacción mejor. De hecho, acá está el alto mouse. Este sujeto creó el primer mouse, el primer mouse. Y también lo que ven a la izquierda, en la mano de la izquierda, son como unos comandos, lo que sería hoy análogo a las teclas de función del teclado, las teclas de comando, control, option y demás, que le permitía crear funciones
con ese teclado raro. Sus ideas así innovadoras, uno dirá hoy día que tiene innovador, ¿verdad? O sea, un teclado con un monitor. No podemos imaginarnos una interfaz digital sin una pantalla y un input device que puede ser un mouse, un teclado, nuestros dedos y demás. Pero estamos hablando del año 50 y poco, cuando a él se le ocurrió esta idea, tardó 12 años en conseguir mouse coordinate, ajá, de una, parece un pequeño... Tardó 12 años en conseguir funding, en conseguir recursos, que alguien le prestara plata para desarrollar estas ideas. Y en 1968 creó un demo, se alquilaron una especie de teatro, anfiteatro en California, eh, para unas 200 personas, no recuerdo bien la cantidad, con una pantalla ahí, y crearon un demo que se llama, si lo buscan en YouTube, dura 1 hora 40, y se llama The Mother of All Demos, como la madre de todos los demos. ¿Por qué se llama así? Porque es la primera vez, año 68, repito, 50 años antes, que no solo se introdujo el concepto del mouse, no solo se introdujo el concepto de la interfaz en pantalla, la interfaz digital y la interacción con input devices como mouse, teclado y demás, sino que mostraron en ese demo copiar y pegar palabras y texto, distintas ventanas dentro de la misma interfaz y cambiar de una ventana a otra. Hicieron una videoconferencia donde la cara, él tenía un equipo de gente laburando a la vez mientras él estaba proyectando eso en el anfiteatro, como unos 10 kilómetros de ahí, en el centro de research que tenían ellos, y estaban conectados con línea telefónica y no sé qué más, y podían hacer videollamada tipo Zoom, Google Hangouts, y podían poner la pantalla del otro operario que estaba del otro lado, a 10 kilómetros de ahí, podían superponer la imagen de video encima de la pantalla. Es impresionante. Y también trabajan colaborativamente en el documento, es decir, uno edita una cosa y el otro otro. Repito, año 68. Todavía no existían las computadoras como las conocemos hoy. Ese fue el principio de las computadoras y fue el principio de la interfaz digital y del diseño de interfaces digitales. Así que es importantísimo que lo busquen, y que lo vean. Repito, el demo es 1 hora 40, es un poco denso, pero bueno, está buenísimo. Lo que nos lleva a las GUI, que son las interfaces gráficas de usuario. Voy a tomar un poquito de líquido. ¿Qué pasó con las interfaces gráficas de usuario? En el año 70, principios de los 70, parte del equipo de este señor se fue a trabajar a Xerox. Si ustedes habrán escuchado hablar de Xerox, o lo habrán visto, no sé, en la fotocopiadora de la facultad, porque Xerox hace productos, pero es más conocido por impresoras o fotocopiadoras. La marca Xerox, es XEROX. Xerox tenía en Palo Alto, también en California, toda la zona de lo que se llama Silicon Valley, tenía un lugar de research que se llama Xerox Park, que es el Palo Alto Research Center. Y en ese research había un montón de nerds, como digo, algunos que habían estado trabajando antes en esta primera computadora, y comenzaron a desarrollar el concepto de la interfaz de usuario en pantalla y de lo que son las metáforas de escritorio, las interfaces gráficas, porque antes de esto la computadora eran código solamente, era una pantalla con línea de código. Y ellos empezaron a pensar con el mouse y demás en pantallas gráficas que fueran manipulables. No era nada nuevo, ya lo había desarrollado Engelbart, pero empezaron a darle un poquito más de forma. Ven que hay ventanas, que son las ventanas que utilizamos hoy día todo el tiempo, hay un reloj, hay un calendario, etc. Esto es parte del software que ellos tenían, y pueden ver que tenían, qué sé yo, el Photoshop de ahora, ¿no? Con este duende que mete un miedo impresionante con esos ojos grises. Y bueno, empezaron a crear pequeñas aplicaciones y pequeños software, ven distintas tipografías con distintos cuerpos, un renderizado bastante pobre porque piensen que la resolución de estas computadoras
era pequeñísima y muy pobre, muy pobre. Em, ¿Y qué pasó con esto? A riesgo de ser un Apple fanboy, les voy aclarando que hay muchísimas cosas de Apple, no sé, nos guste o no nos guste Apple como compañía y demás, que han hecho posible que hoy estemos parados en el lugar de diseño de donde estamos parados hoy. Así que voy a hablar mucho de Apple sin querer queriendo, no es de fanboy, pero lo voy a hablar. ¿Qué pasó? Steve Jobs y el equipo estaba trabajando en las primeras Macs en estas épocas, estamos hablando principios de los 70s, y, ay, Luis dice esto es clase de facultad, espero que no. Y uno de los ingenieros que tenía relación con la gente de Xerox, el Xerox Park, le dice que vayan a ver lo que estaban haciendo ahí. Y bueno, después de ir, insistieron mucho, la gente de Xerox no se lo quería mostrar, él les ofreció stocks en la compañía, en Apple, bueno, etcétera. Le mostraron esto y el tipo se quedó fascinado, dijo, esta es la posta. Le dijo, ustedes están sentados en una mina de oro y no lo saben aprovechar. Así que fue corriendo, empezaron a desarrollar lo que se llamó la Lisa, que es una de las primeras, perdón, es la primera computadora con esto que se llama GUI, que es la Graphical User Interface que existió, que es esta computadora. Tiene un par de aditivos más. Si se fijan arriba, tiene algo que dice Profile. Eso es un disco, digamos, un disco externo, si se quiere, es una locura. Tiene dos entradas de discos de 5 y cuarto, eran unos discos así que tenían nada, tenían creo que, no me van a dejar mentir, pero creo que tenían 500K de memoria. Un monitor muy chiquito y bueno, y el mouse. Y lo que ven abajo del mouse son distintas planchas que utilizaban para cambiar 512, sí, exacto. Son distintas planchas que usaban para probar y hacer testing del teclado. Para realizar la interfaz de la Lisa, y ya como pueden ver, a diferencia, voy a ir un ratito atrás, como pueden ver, hay muchas mejoras en la interfaz. La gente de Apple se llevó un poco, ni siquiera le hizo falta utilizar la fuerza porque la gente de Xerox Park está un poco cansada, no le daban bola, etcétera, así que muchos se fueron con Steve Jobs, entre ellos Larry Tesler, que fue el creador del copy-paste, el creador de lo que es hacer drag de un elemento de la pantalla a otro y demás, y estuvieron trabajando en Lisa. Esto es principio de los 80 ya. Hay algo muy notable con esto y que me enteré hace poco, que es que en esa época, por supuesto siempre trabajando contra reloj y demás, se hacía user testing. Estamos hablando del año 82. Para la Lisa, ellos creaban prototipos rápidos y los testeaban con usuario. Así que fíjense cómo hay cosas que nos llegan tardísimo a nosotros, nos llegan 20, 30, 40 años después, cosas que se vienen haciendo desde los años 80. A veces voy a hacer un pequeño paréntesis, hay una tendencia a querer ver qué es lo último que hay y está bueno volver un poquito al pasado. Dicho sea de paso, y enseguida les voy a decir en realidad. Pero bueno, pueden ver la Lisa cómo tiene esta idea, metáfora del escritorio, ya está inscripta en la interfaz. Hay iconos sobre el escritorio, hay ventanas que se abren, hay menú flotando. El término menú viene de los menús de restaurantes, no sé si sabían, pero viene de ahí. El menú viene del menú de restaurante, del listado de ítems que uno puede elegir. Después, o paralelo a Lisa, Steve Jobs se puso con otro equipo en paralelo a decir, no, vamos a hacer una máquina mejor, y crearon el Macintosh, el famoso Macintosh. Ese monitor es de 9 pulgadas, tiene una resolución creo que de 700 por 300 y algo, o 500 por 300 y algo, muy chiquito. El Macintosh ya tiene una interfaz mucho más pulida y los iconos son una maravilla. Son iconos los diseñó una mujer que se llama Susan, se escribe Care, no sé cómo se pronuncia Care o no sé, pero si entran a care.com, es la página web de ella, pueden mirar el laburo que hizo. De hecho, creo que los vende a los iconos tipo pins y cosas así, es excelente. Y esta ya es la interfaz de Macintosh. De nuevo, como pueden ver, hay un montón de detalles ya que se van perfilando como la esencia de lo que hoy conocemos como una interfaz de escritorio. Es notable la mejora y es además, no sé, a mí que soy medio fanboy de estas cosas me encanta. Fíjense esas líneas en la ventana
que indican que esa parte de la ventana se pueda agarrar y draguear. Los iconos, la tipografía que se usaba, que es, creo que es Génova. No, Génova no tiene otro nombre, ya me voy a acordar. Ya me acordé el nombre. Pero bueno, y ven que hay una interfaz, una suerte de Photoshop, blanco y negro, una pantalla de bajísima resolución y bits también, por lo cual no se podía poner escala de grises, eran todas tramas. Pero es una interfaz hermosa, al menos desde mi punto de vista. Esto año mediados de los 80. Exactamente, Mati, exactamente. Ahí Mati dejó un comentario sobre Susan, que exactamente. Y también, y también laburó, tenés una, qué envidia. También ahora estaba laburando en Atlassian, Gastón, me comentaste la otra vez, ¿no? Sí, en Atlassian. Bueno, vamos a pasar rápido, vamos a hacer un salto como enorme de la parte de estos 80, lo que pasó después, la interfaz fue creciendo, fue mejorando, me olvidé de incluir, y es un error gravísimo mío, el comienzo de, digamos, la masividad de Internet. Eso es la clave de lo que estamos haciendo hoy en día, es la clave de que estemos hablando por acá y es la clave del trabajo y la tarea que hacemos a diario. Así que es una gran omisión mía. No hablar de Internet del instante y del crecimiento que ha tenido Internet y que nos ha permitido todo esto. Pero pasó algo muy raro cuando Apple crea estos dispositivos, deciden quitar todas las cosas que tenían que ver con Internet, comunicaciones y demás intencionalmente. Si hay algo que Apple ha mantenido y siempre ha tenido de bueno, aunque a veces fue negativo, es la simpleza y la simplicidad y sacar todo lo extra, siempre remover y quitar todo lo extra. En el caso de Internet, bueno, no era un extra, hubiera sido algo impresionante, pero sí, Apple se ha dedicado a eso. De hecho, Apple demostró, no me acuerdo si fue Lisa o Macintosh, a Douglas Engelbart y a él no le gustó para nada. Le dijo por qué habían sacado las posibilidades, lo voy a decir en inglés, de hacer videoconferencia y demás. Y Steve Jobs dijo, queríamos algo simple que lo usara todo el mundo, pero para Douglas el problema es que si las interfaces son simples no te permiten desarrollar la mente, no es como la idea, un triciclo lo puede usar todo el mundo, pero una bicicleta requiere práctica, pero es mucho mejor a la larga. Volviendo un poco al tema, ¿qué es esto de skeuomorfismo, de una traducción de un neologismo inglés que es difícil de traducir? Supongo que casi todos conocen Dribble. Estos son los best shots, uno de los best shots de Dribble en el año 2010. ¿Qué pasó? Cuando se lanzan el iPhone y las pantallas táctiles en 2007 y alrededor de 2007, lo que empezó a pasar es que necesitábamos una representación porque ni siquiera teníamos el modelo de mouse over, ¿no? de esa interacción. Entonces necesitábamos, perdón, se me salió esto, no sé por qué, se me puso una canción. Siri haciendo las suyas, acá estoy. Eh, no entiendo por qué Siri se activa solo, es rarísimo. Pero bueno, necesitamos una representación de lo que estaba pasando en una pantalla que era de vidrio y que solo podíamos interactuar con los dedos y que no teníamos esas instancias previas de mouse over y demás. Entonces, hubo una corriente que ya venía de antes y que se acentuó mucho más, que es esto del skeuomorfismo, que no es otra cosa que tratar de darle a las interfaces digitales una entidad de interfaz física, metáforas, pero metáforas a nivel textura, metáforas a nivel comportamiento. Pueden ver que hay, no sé, en la del medio abajo tenés el header que dice Instagram, tiene como un telado y un bordado, y abajo donde está el usuario tiene como un papelito, como si fuera un papel cortado, mordido, ¿no? Como si estuviera cortado con una tijera, etcétera, etcétera. Hay gradientes por todos lados, hay profundidad por todos lados, hay sombra, hay textura, hay iconos que son recontra ultra representativos de la realidad y demás. Pero ¿qué pasó? Apple, entre otros, Microsoft también, en algún momento dijeron,
vamos a cambiar esto y vamos a volver un poco a estos principios de Brown, y la gente ya se está acostumbrando a utilizar las interfaces digitales, así que vamos a hacer un salto. En el año 2013, Apple larga iOS 7, que era un sistema operativo donde violentamente, diría yo, se borraron todos estos signos del sistema operativo, de la UI, de skeuomorfismo. Y, oh sorpresa, año 2017, cuando miran, observan los mejores shots de Dribbble, ven que casi todo es flat, plano. Son planos de colores, la profundidad solo viene dada por la sombra y los niveles de colores, lo más oscuro está en el fondo, lo más claro se viene para adelante, y a partir de ahí el diseño empieza a, por suerte, por un lado, empieza a ser más honesto en el sentido de que se simplifica mucho y se simplifica también para el usuario. A veces, cuando está mal implementado, mal realizado, es algo negativo. Por ejemplo, botones que la gente no entiende que son botones, pero cuando está bien aplicado, brinda una ayuda, una claridad de acción y de interacción para el usuario maravilloso. Y acá caemos en esto de diseño centrado en el usuario. Para todos aquellos que estudien o que estén estudiando, que se recibieron de diseñadores gráficos, hay cosas y elementos del diseño centrado en el usuario que se comparten con el diseño gráfico. Por ejemplo, cuando hacemos una pieza gráfica, sabemos que hay personas que van a tener dificultad para leer, cuerpos tipográficos menores que tal. No podemos crear un libro que tenga, no sé, 1,5 metros de ancho porque sería imposible de manipular, etcétera, etcétera. Así que hay conceptos que se mantienen, pero el diseño de interacción y de interfaces digitales se parece en realidad muchísimo más al diseño de productos, en el sentido de que el diseño de producto considera todas estas variables de la ergonomía y de la interacción de la persona con las interfaces físicas. Así que esa analogía existe, y no solo existe, sino que hay interfaces híbridas que son mitad física, mitad digital. Por ejemplo, un televisor que puede tener una computadora. Tiene botones y tiene elementos de input que son puramente físicos, y tiene también otros elementos que son digitales y se manipulan con un cursor de mouse, con comando de voz, etc. More UI o Metro, sí, totalmente. Sí, podría haber hablado de Material Design, que fue como un paso intermedio entre lo que es el skeuomorfismo y el concepto de flat design, como diría, criminal, así de, pero sí, han habido avances por eso. De hecho, iOS, el sistema operativo de iPhone, también ha ido mejorando mucho, ha ido agregando pequeños indicios y capas de complejidad a la interfaz, de manera que sea más fácil de navegar. Totalmente. ¿Qué es esto de diseño centrado en el usuario? Hay 1.000 millones de modelos en Internet, está Design Thinking, o sea, hay un montón de modelos. Basta que ustedes se metan a Google y pongan diseño centrado en el usuario o Human Centered Design. De hecho, casi que me gusta más Human Centered Design porque está hablando de la persona. En español a veces lo traducen como diseño centrado en las personas. Me parece mucho mejor que diseño centrado en el usuario. Pero bueno, este es el cuadro más simple, y además me tomé el trabajo de algunos términos simplificarlos más todavía o bajarlos un poco. El diseño centrado en el usuario se basa en un proceso que es un proceso que mal que mal, nosotros a diario llevamos a cabo, a veces de manera un poco más inconsciente, pero a veces de manera racional y más estudiosa. Pero al menos a los que están comenzando, me gustaría mucho que les quedara esta idea de cómo se trabaja con el diseño de interacción. Si el diseño está centrado en el usuario, tenemos que pensar en ese usuario y tenemos que tratar de entender ese usuario. Así que hay un proceso de observación de ese usuario y de investigación para ver, frente al problema que queremos resolver, quién es ese usuario, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las tareas que quiere realizar, cuáles son las expectativas que tiene, cuáles son los inconvenientes que tiene, su entorno y contexto cultural, económico, etcétera, etcétera, etcétera.
Una vez que hacemos esa observación, y de nuevo, perdón a todos los UX designers, por favor, si quieren escribir en los comentarios y agregar más contenido, feliz, yo lo estoy bajando bastante, no estoy hablando de research ni de nada. Luego de esa observación y tomar información sobre esos usuarios, pasamos a esa etapa de generación, que es la etapa del diseño. Como verán, las flechas siguen un orden en el sentido de las agujas de reloj, pero entre ellas también hacen un back and forth, se comunican, porque los procesos ya no son más lineales o no deberían ser lineales en general, sino que siempre se trabaja con la cuestión del feedback. Recibimos feedback, volvemos atrás, corregimos y así. Entonces, esta generación es la etapa de diseño básicamente. Se puede diseñar cosas a muy bajo nivel, lo que se conoce como wireframe, que si lo quieren transpolar a la parte de diseño gráfico podría ser bocetos, ¿no? Es decir, simplificación, esquemas de, de lo que va a resultar después finalmente la interfaz. Y croquis, exacto, sí. Croquis para los arquitectos de una. Esta idea de bocetos de wireframe, el wireframe es como el esqueleto, no es el alambre, si querés una traducción totalmente burda, de la aplicación y de la interfaz. Y se trabaja muchas veces en wireframes porque es más fácil y es más económico en tiempo y en espacio, ¿no? pero sobre todo en tiempo. Y permite rápidamente llevar esos wireframes a un prototipado, que no es otra cosa que hacer un prototipo de esta aplicación, o puede ser solo un proceso, una tarea, para testear rápidamente con usuarios. Existen infinidad de aplicaciones, infinidad de formas, o no infinidad, pero muchísimas formas de prototipar, y eso lo vamos a ver en una charla específicamente dedicada a prototipos, así que no me voy a detener mucho ahora. Pero lo que quiero que entiendan es que cambiemos un poco la cabeza de decir, voy a diseñar algo y lo voy a hacer porque es lindo o es lo que a mí me parece, a voy a resolver un problema que tiene una persona y tiene una empresa dentro de un marco de un montón de factores y condicionantes económicas, de tiempo, culturales, las que se les ocurra, y entonces la forma efectiva de resolver ese problema, porque los diseñadores resolvemos problemas, y es algo hermoso, bien aplicado, la forma efectiva es ir al usuario, poner al usuario en el medio y siempre volver a ese usuario. Lo observamos, luego creamos diseño y volvemos a testear con él, volvemos atrás a corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el modelo muy básico, muy primitivo de lo que es el pensamiento del diseño centrado en el usuario. Hay un montón de principios. Voy a pasar a nafta, voy a tomar agua. Hay muchísimos principios. No voy a hablar de nuevo, por respeto a UXers que hay acá y demás, no me voy a poner a hablar de las heurísticas de Nielsen, ni colgarlas sobre Don Norman, no voy a hacer nada de eso. Voy a listar un par de principios y voy a hablar de algunos de ellos que me parece no solo son importantes, sino que también son fáciles de conectar y de entender. Por supuesto está la accesibilidad. La accesibilidad, de nuevo, se relaciona mucho con la arquitectura, con la ergonomía. La palabra solo o el término nos dice mucho. Hay libros enteros y hay personas que se dedican a accesibilidad. Creo que de hecho había alguien registrado en este evento, si está que escriba, básicamente se dedica a eso. Entonces, vos, Lau, bueno, perfecto, buenísimo. Ojalá te podamos tener una charla exclusivamente sobre accesibilidad. Hay un concepto que es muy difícil de traducir, que se llama affordances, también. Voy a tratar las pautas, exactamente. Lo voy a tratar de traducir, pero es como, ya, enseguida se lo voy a decir bien y lo voy a traducir. Está el concepto de feedback, es conocidísimo. El feedback es esto: yo hablo le hablo a un dispositivo y el feedback lo pueden tomar ustedes o lo puedo escuchar yo en mis auriculares. Conecto el celular y me muestra un indicador de que se está cargando. Es decir, el feedback es una de las cosas fundamentales del diseño de interacción, porque es lo que nos permite entender, eh, no solo llevar a cabo las tareas, sino entender qué pasó con el input que le dimos a la interfaz.
Mapping es el mapeo natural de las cosas, no sé si me voy a tener mucho ahí. Metáfora es fácil, también la metáfora más simple es, y más sencilla de entender es el escritorio de nuestras computadoras, punto. Emula, intenta hacer un escritorio básicamente. Así que bueno, sobre eso no me voy a alargar mucho. Modelo mental, estaría buenísimo. Voy a decir algunas cositas, pero si alguien quiere agregar de mental model y de carga cognitiva y de psicología cognitiva, hay muchísimos libros y hay muchísimo para leer y se los recomiendo. Yo soy un poco newbie en eso, pero hay tantas cosas interesantes para leer. Em, Restricciones, ¿con qué tiene que ver? Con que si bien está bueno que el usuario sea libre en hacer lo que quiera en nuestra aplicación, en nuestro sitio web y demás, está bueno restringir ciertas tareas para que se realicen correctamente. Por ejemplo, si estás creándote una cuenta o estás ingresando una tarjeta de crédito, no está bueno que durante ese proceso puedas hacer lo que quieras. A lo sumo puedes cancelar o volver atrás, pero no decir, me voy a crear otra cuenta, ¿viste? No tiene mucho sentido. Exactamente. Eh, Exactamente. Cuando, cuando, cuando la interfaz nosotros la cargamos de opciones, es una carga cognitiva para la persona impresionante y como dice, no sé cuál es tu nombre, pero creo que es Florencia, no, no sé. Em, te paralizan, te paralizan. Es como, no sé, eh, Fede, perdón. Exacto, es como decir, che, quiero comer algo, me da igual lo que sea, abro la heladera y tengo 20 cosas. Eso no pasa. Yo siempre tengo un poco de acelga y algo más, pero cuando eso pasa, ¿viste? Por ahí te paralizás o decís, no sé, voy a comprar un tele y hay 50.000 opciones. Te tenés que, demora un rato en bajarte, en decir, che, bueno, voy a ver, este me gusta más, entonces voy por acá. En cambio, si la decisión es acotada, o terminás sin comprar nada de una y te quedas viendo Netflix en la compu. Eh, exacto, exacto, ley de Higgs y ley de Fitts, exactamente. Hay una cuestión que tiene que ver con que el retraso que hay entre la intención del usuario de realizar una tarea y el efectivamente poder lograrlo es totalmente perjudicial y es malo para la interacción y para la usabilidad. Entonces, y no solo tiene que ver con llenar la interfaz de cosas, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, botones que son muy chicos de cliquear. Entonces tenés que ir y con el mouse y ver si lo podés cliquear, y eso es un problema enorme. En el mundo que vivimos, y después seguramente hablo un poco de eso, perdón, me pica la nariz, no es nada, me pica un poco la nariz. En el mundo que vivimos, la gente está acostumbrada a las interfaces de excelencia, usan Instagram todo el tiempo, se piden un Uber, usan Mercado Pago, qué sé yo. Entonces, no podemos permitirnos como diseñadores hacer interfaces que tengan esos problemas que son básicos, son súper recontra ultra básicos. Así que hay que ponerse las pilas y ponerse a estudiar. Visibilidad, bueno, es bastante. Sí, si el dedo entra bien en los botones, tal cual. Teclados, o por ejemplo, exacto. Por ejemplo, conozco mucho más de iOS que de Android, pero si conocen de Android, díganme, pero hay un estándar de botones mínimos de iOS que es de 40 píxeles, 40 por 40, pero la gente, si se fija en Instagram, se cagan un poco en eso y lo que hacen con eso es hacen que las personas, sobre todo personas que tienen dedos más grandes, más gordos o demás, cometan muchísimos más errores. Y está mal, ¿entendés? Bueno, a ver, voy a correr un poquito los comentarios y vamos a leer. La accesibilidad entonces. Esto lo saqué de un par de páginas, hice una mezcolanza de los conceptos, pero el diseño, lo que permite la accesibilidad es que el diseño de un producto, dispositivo o servicio puede ser utilizado por personas que tienen todas sus capacidades o que presentan algunas discapacidades. Entonces hay que reducir o suprimir discrepancias entre las diferentes capacidades, necesidades y deseos y, por un lado, ¿no? Y los componentes físicos, organizativos y culturales por la otra parte. Es decir, que la accesibilidad no solo tiene que ver con
las personas y sus discapacidades o sus problemas que pueden venir dados por la edad y demás, sino por un montón de contextos. Por ejemplo, qué pasa cuando estamos manejando un vehículo y queremos cambiar una canción en el celular, enseguida lo vamos a ver. O las barreras culturales que hay, el idioma de nuestro sitio, un sitio que es internacional, a lo mejor, y muchas gracias, André. Muchas gracias. Bueno, Andrea es una grosa, así que estoy muy contento de que esté acá y que nos tire ahí unos tópicos mientras yo hablo. Eh, bueno, la colgué, pero bueno, no solo tiene que ver con las personas, sino que también tiene mucho que ver con los contextos culturales y demás. Si hacemos un sitio global, digamos, para todo el mundo, y exactamente, usar el celular con una mano, tal cual. ¿Y qué pasa? Que nos ve, no sé, entran de China y no lo pueden entender, o al revés, es un problema, es un problema. Entonces, ni hablar de los contrastes. Después les voy a pasar en el grupo, encontré la charla más ñoña, no me quiero ir de tiempo, me estoy yendo un poco, pero encontré la charla más ñoña sobre accesibilidad y los estándares de accesibilidad del consorcio de web. De la W3C, que es lo más, es lo más. Hay un tipo que se dedica, esto es muy ñoño, perdón los que recién estoy empezando si los canso o si vuelan de acá rápido, pero hay un tipo que se dedica a la producción de video y cine y empieza a decirle a los tipos, no, che, el estándar que usted tiene está mal y no aplica. Es toda una discusión, un issue gigantesco que dura un par de años en GitHub y le terminan dando la razón. Le terminan dando la razón. Los estándares que nosotros usamos de contraste no son apropiados para todos los casos y el modelo que propone este tipo es mucho mejor. Así que después le voy a mandar un... Sí, 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 todo esto lo voy a pasar y voy a hacer un listado de links. A ver. Bueno, algunos puntos de la accesibilidad, igualdad de uso, la interfaz tiene que ser flexible para que se adapte a estos cambios y estas situaciones puntuales, simple, intuitivo. Hay una charla de Mordecki, Daniel Mordecki, muy buena, que habla de cómo hacer interfaces intuitivas y explica un poco sobre lo que es la intuición. No me quiero explayar mucho, pero dice que la intuición eh, es algo que es inconsciente. Entonces, eh, la gente aprende la intuición de manera, y la aplica de manera inconsciente por todo un aprendizaje previo. Entonces, nosotros no podemos venir a cambiarle al usuario cómo se abre una puerta de la noche a la mañana, porque lo más probable es que se choque y se estrelle con esa puerta. Porque la intuición es aprendizaje, básicamente. Cuando leemos un libro, utilizamos una parte de razonamiento que tiene que ver con la semántica, la conexión de lo que leemos y el entendimiento del cerebro, pero, mañana 18 horas en vivo, accesibilidad, joya. Pero la intuición es lo que nos hace leer sin darnos cuenta que estamos leyendo, sin querer incluso. Leemos sin querer leer. Vos ves un texto y sin querer lo leíste, eso es la intuición. Entonces, para hacer interfaces que sean simples e intuitivas, hay que aprender eh, cuáles son esos parámetros de intuición que ya maneja el usuario. Daniel Mordecki es profe tuyo en UX, es un genio y me alegro mucho. Ojalá yo hubiera tenido un profesor en UX y no tener que aprender todo esto al ponchazo. Véanse todos los videos que puedan de Daniel Mordecki. Yo creo que la web es mordecki.com. También entran, hay artículos de todo y está buenísimo. Tiene que ser tolerante a errores y sobre los errores está muy relacionado al feedback y demás. Y muy bien, gracias Gasti por el link, pero véanlo después, no lo vean ahora, véanlo enseguida. Los errores son una parte fundamental de la interfaz. Cuando ustedes diseñan interfaces, los errores tienen que ser una de las primeras cosas que consideran y tienen que pensar de una manera muy negativa de que la gente se va a equivocar y va a cometer errores, de que va a ingresar mal su mail, de que el password lo va a ingresar mal y después no se va a acordar, entonces tienen que pedirle no solo que lo ingrese 2 veces, sino que tenga el botón del ojo para que pueda tocar y ver el password para chequear que está de manera correcta, que tenga una forma de recuperar la contraseña si se olvida, etcétera, etcétera, etcétera. Dimensiones apropiadas. Hablábamos
de lo mismo recién. No van a hacer un libro así y no van a hacer un botón así o un botón así, chiquito de 10 píxeles que la gente no pueda tocar porque influye muchísimo en personas que tienen problemas de vista y demás. Legibilidad y contraste aplica muchísimo a diseño gráfico, tiene que ver un montón con la distancia y demás, pero aplica también a cosas puntuales de la interfaz. Las pantallas son un poco engañosas porque nos meten un filtro más de ruido entre la experiencia o la interfaz y el usuario, porque no todas las pantallas son iguales. Entonces, cuando uno diseña en la pantalla la última, la mejor, con un brillo impresionante y con millones y millones de colores, se está, no digamos cavando una fosa, pero está cometiendo el error de creer que el resto de los usuarios posee la misma pantalla y que ve las cosas en la misma, y que observa esa interfaz en la misma situación de nosotros. Hay interfaces, hay un colega Facu que está laburando en interfaces para el campus, son especies de tablets que usan arriba de tractores. Cuando vos esa interfaz la ves a luz día y la interfaz es toda blanca, no ves nada. Entonces, hay un montón de situaciones, y ya vamos a hablar recién perdón, recién no, ya vamos a hablar enseguida de la parte de las condicionantes y demás que tienen que ver con esto. Pero es para que más o menos lo vayan teniendo en cuenta. Perdón los estudiantes, sobre todo, porque la otra gente sé que es más fácil que me siga, pero estudiantes los estoy volviendo loco, se entiende, hay algo que no entiendan, hay algo sobre lo que quieran que vuelva, avísenme, encantado de regresar. Hay un ejemplo que tengo sobre accesibilidad, fue algo que me pasó a mí, y para que puedan ver, bueno, entiendo todo, muchas gracias. Y para que puedan ver un poco cómo algunos conceptos acá aplican. Esta pantalla, le he mostrado en otras oportunidades, en realidad es una instalación en una escuela que estudia los pueblos originarios durante bueno, los pueblos originarios de Canadá, ¿no? Y cómo, como ha pasado siempre, esos pueblos originarios o aborígenes fueron destruidos, las instituciones educativas se destruyeron, algunas se quemaron, se perdieron los archivos y demás, porque em, porque bueno, idiosincrasia, ¿no? De gente blanca y de espíritu colonizador. Pero lo que pasó es, crearon dentro de UBC, que es la Universidad de British Columbia, un espacio para estudiar y de alguna forma pedirle disculpas a los pueblos originarios, y con unos colegas hicimos una instalación que son 3 paneles de 90 pulgadas cada uno. Son paneles touch, pero no son touch realmente, sino que tiene un rayo láser que detecta las coordenadas X, Y, entonces cuando uno toca en la pantalla, entiende que esa señal ahí se corta y entonces le manda al sistema la información de que es ahí donde uno está tocando. ¿Y qué pasó? Esas pantallas de 90 pulgadas no son Ultra HD. Entonces, cuando yo estaba diseñando acá en mi casa, yo de nuevo son de Vancouver, había elegido ciertas tipografías y tamaños y demás, y, y entonces, ¿qué pasó? Tuve la suerte de tener que viajar allá. Y me pasaron dos cosas cuando viajé. La primera es que, y esto es una cuestión ergonómica, pero tiene que ver con la accesibilidad, si ustedes ven la pantalla, la posición la tuvimos que decidir nosotros, 90 pulgadas es bastante alto, para que el brazo no tuviera que ir muy arriba ni tuviera que ir muy abajo, sino se te destruye el hombro, se te destruye el antebrazo y la muñeca. A los 5 minutos de estar paveando con la pantalla, ya no te queda brazo. Lo segundo que me di cuenta es que esa tipografía para ese tamaño, para esa resolución de pantalla no servía, no se leía. Entonces tuve que probar varias fuentes en esa pantalla ahí en vivo para poder decidir sobre la mejor. No podíamos poner texto muy grande porque es una pantalla densa con muchísimos, todos esos puntitos que ven, cuando vos los tocas se abren como centros de investigación y esos centros tienen un montón de documentos, etcétera, etcétera. Entonces estamos un poco limitados al tamaño de la fuente. Eso es una cosa que hicimos. ¿Y qué pasó? Hubo una especie de demo para ciertos miembros de la universidad, qué sé yo, mientras yo estaba ahí,
y salió una especie de boletín de news de que el centro lo estaban por habilitar y qué sé yo, habían invitado a parte de la gente de la prensa, del gobierno, creo que no sé si fue el primer ministro o quién, y había ido gente perteneciente a los pueblos originarios, estaban recopados, redescubriendo toda la data de esos centros de investigación. Y lo que vi una foto justo en ese boletín de noticias, porque me metí a chusmear, donde había una mujer en silla de ruedas estirando el brazo para tratar de tocar uno de los centros. Y fue como un cachetazo. No había pensado yo en eso. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí en el video no se ve, pero tal vez lo van a ver. Justo abajo en las esquinas pusimos un botón de accesibilidad. Cuando alguien toca ese botón, toda la interfaz se baja bastante, considerablemente. Entonces, eso permite a personas con discapacidad o chicos o gente que no llegue a esa altura estándar que habíamos definido, poder navegar la interfaz de todas maneras. Por ejemplo, este ejemplo que ven acá es súper complejo, toda una línea de tiempo de todos los acontecimientos y todos los documentos. Piensa que esta pantalla se usa no solo para chusmear, sino para estudiantes de historia, de antropología, de sociología y demás. Entonces, teníamos que hacer que esas cosas, esas partes de interacción pudieran bajarse, así usuarios con discapacidad las podían utilizar igual. Me he ido mucho, esto lo voy a pasar rápido porque se está haciendo tarde, pero lo que es, el concepto de affordance es la capacidad de un objeto para sugerir su propia utilización. Por ejemplo, affordance hay 100 millones. Una taza, o sea, un vaso que tiene un mango indica que esto se puede agarrar, o una silla o un objeto que se parece a una silla nos da la impresión y la idea de que se puede utilizar y que uno se puede sentar. Esas affordances están en el mundo digital también, y además tiene mucho que ver, de nuevo volvemos a lo mismo con esto de la intuición, con la experiencia previa del usuario. Por eso es importante definir cuál es el usuario de nuestro producto o aplicación y nuestra interfaz, y también tratar de averiguar esas affordances que son como esos tips, si se quieren, o esos guiños de la interfaz. Se entiende muchísimo más fácil en el mundo físico, pero en el mundo digital son botones. Por ejemplo, les voy a tirar una que se me acaba de ocurrir. Si ustedes ven, entran a una página web y ven un montón de palabras arriba a la derecha, separadas por un espaciado y solo palabras o frases muy cortas, lo inmediato y lo primero que ustedes van a pensar es que eso se trata de un menú de navegación. Ahora, si no es un menú y es un, no sé, es un poema que decidiste poner de manera lineal, le vas a romper la cabeza al usuario, porque lo que él está esperando y lo que él indican esos elementos ahí arriba es que se tratan de un menú de navegación. Este dispositivo lo pongo porque me encanta, todavía no sale al mercado, sale ahora en julio o agosto, se llama Playdate y es una consola de juegos muy chiquita, creo que tiene 10 centímetros, aproximadamente 10 por 10. Y está lleno de estas affordances. Hay, por supuesto, el típico control, para quienes sean más jóvenes que nacieron posterior a los 90, tal vez no lo tiendan claro, pero hay controles, botones y demás. Amé Playdate de una. Gracias, Panic. Panic es una compañía de software y últimamente se está involucrando en los videojuegos y ahora creó este dispositivo. Y si ustedes ven esa palanquita, que es una locura, lo primero que van a querer hacer como usuarios es agarrarla y girarla, ¿no? Como si fuera casi un dispositivo a cuerda. Y efectivamente van a haber videojuegos, pantalla blanco y negro, donde vas a poder interactuar con esa palanquita. Es una pasada y es una locura. Pero el affordance ahí es clarísimo. Esa palanquita no indica otra cosa, no es, no sé, no es un pimentero. Sirve para lo que es y en relación al resto de los otros elementos también. Feedback, bueno, esto es fácil, ¿no? Y un poco lo hablamos recién, el feedback permite al usuario contar con información completa y continua sobre los resultados de sus acciones y
y ayuda al desarrollo correcto del producto o servicio. Feedback, por supuesto, existe de todo tipo: visual, auditivo, verbal, táctil o una combinación de ellos. Por ejemplo, para los que juegan videojuegos, el mando que vibra en el joystick de PlayStation es un feedback totalmente táctil. El feedback auditivo es, por ejemplo, prendes Raise Hand, claro, hay un par de viciosos. El feedback auditivo es prender la compu y es un sonido. Visual, todo. En tomar un password y me indica el error, o pongo eliminar y me muestra un proceso de eliminación de los archivos y demás. Si el feedback está en todo, está muy relacionado con un concepto, o no es un concepto, es una herramienta que tenemos en las interfaces llamada microinteracciones y me encanta. Los colores también, totalmente, totalmente. Está dentro de lo que es visual, pero totalmente. Los cambios de color y demás. Las metáforas, volvemos a lo mismo, ya habíamos hablado de las metáforas, se emplean para tratar de lograr que la interacción sea más simple e intuitiva. Volvemos a la intuición. ¿Por qué las metáforas ayudan a la intuición? Porque las metáforas nos traen al mundo digital lo que ya existe, a lo que ya estamos acostumbrados en el mundo físico. Pero ¿qué pasa? Hay un problema con las metáforas. Muchas metáforas caducan. Por ejemplo, esto es lo que era antes la biblioteca de revistas y libros en el iPad de iBooks, que trataba de emular un stand de una biblioteca. Es algo que hoy, como el que tengo acá atrás, de hecho, bastante parecido. Es más lindo ese. Es algo que hoy todo el mundo todavía puede interpretar como una metáfora y puede entender qué es. Es un stand, es una biblioteca donde hay esas cajitas con texto y fotos, son libros y están apoyados, y si yo toco en uno de ellos los puedo leer. Y además arriba tengo un botón que es para verlos en formato grilla o formato lista, está clarísimo. Pero ¿qué pasa con la metáfora de al lado? Es el clásico y nunca bien ponderado, perdón, me fui, eh, save icon, el icono para guardar. Hay muchísima gente que hay muchísima gente que no entiende, porque nació en otra época, qué es eso, qué significa. Entiende que significa salvar o guardar, pero no entiende la metáfora. Y eso es un disquete. Es lo que usábamos antes en la facultad para llevar un archivo de otro, siempre se llenaba de virus, cuando lo ibas a imprimir se rompía, era una porquería, básicamente, y es lo que luego fue reemplazado por el pendrive, el mail o WhatsApp, ¿no? Pero en la metáfora, en este caso, tiene una caducidad y no falta mucho para que las personas no tengan idea de qué es eso, pero ni idea. Bueno, el CD, por supuesto. Mi sobrino preguntó qué era el icono, exactamente, sí, tal cual. Em, hay- no sé por qué, tengo un problema que Siri se me activa solo porque quiere y me recontra molesta. En fin, no importa. Debería poder desactivarlo de alguna manera. Ahí está. Una metáfora que me encanta, porque es una aplicación que me gusta mucho, que se llama iWriter. Eh, Crea la metáfora, también una metáfora ya que pertenece al pasado o a la nostalgia, que tiene que ver con la máquina de escribir. Y te permite un modo dentro de esa, es una aplicación para escribir, básicamente ingresar texto y poco más, pero te permite un modo focus donde emula la máquina de escribir, que es decir, yo puedo solo ver lo que estoy escribiendo y me hace foco solo en el párrafo o en la oración, lo que yo elija que estoy escribiendo. Y está buenísimo. Sí, viste, hablé mucho de Steve Jobs y se me explota Siri. No tengo idea por qué se me explota. Debería, tipo, dejar de compartir, desactivarlo y tal vez lo haga porque me está quemando la cabeza. Un segundo. Debería poder desactivarlo, pero no lo voy a desactivar ahora porque no tengo ganas. Así que voy a volver a la presentación. Ahí está. Pero es verdad lo que dice, es lo que dice Ignacio. Y se me vuelve a activar infinito.
Diseñar interfaces es difícil, es muy difícil, porque, como dice Javier Cañada, que es un diseñador que tiene un instituto en Madrid, que se llama Tramontana, diseñamos artefactos para necesidades, que son el producto básicamente, lo hacemos desde una estrategia de negocio, donde los costos y los beneficios son parte de las condicionantes, es decir, todo lo que tiene que ver con el mercado, y además esto está influido por contextos, lo que hablábamos recién, ideológicos, sociales, económicos y culturales de cada lugar y momento, es decir, la cultura. Esto es diseñar hoy día. Diseñar no es hago lo que yo quiero, hago lo que a mí me gusta. Diseñar es hablar y interactuar con un montón de medios, muchas veces esos medios que desconocemos totalmente, nos tenemos que sumergir y tenemos que aprender para poder hacer un producto que responda a las necesidades de mercado, a las necesidades de los usuarios y que no la pifie con todo lo que tiene que ver con el contexto cultural, etcétera, etcétera. En la escuela de UN, para volver un poquito atrás, en el plan de estudio habían diseñado este diagrama de cómo el diseño, aguanta Alexa, no sé, no lo uso, de cómo el diseño eh, tenía que nutrirse de todas estas ramas y cómo todas estas ramas a la vez estaban interconectadas. No me voy a poner a leer cada cosa porque no tiene sentido, pero eh, acá se puede entender, y estamos hablando de años 50, cómo el diseño no es una cosa simple. El diseño de excelencia, volvemos a lo mismo, las personas están acostumbradas a usar, aunque sufren y tienen frustraciones, pero están acostumbrados a usar interfaces que son de recontra excelencia por la masificación y demás, nos exigen a nosotros eh, lo mismo. Entonces, para esa excelencia tenemos que tener en cuenta un montón de factores. No solo me siento a la compu, abro mi programa de diseño favorito y tiro una pantalla con dos botones. Lo primero, vuelvo atrás, entender a los usuarios. Es importantísimo estar del lado de los usuarios, pensar, hablar con ellos. Hay un montón de métodos que se pueden aplicar en empresas o en organizaciones más grandes, pero lo mínimo es, si estoy diseñando esta aplicación para personas mayores, voy y por lo menos le pregunto a mi vieja, por lo menos hago un cuestionario a las personas que conozco, o sea, lo mínimo, ¿no? No les voy a pedir a los que recién están empezando que de golpe sean profesionales de UX y de UI, sino que empiecen a tomar estas ideas, porque son las que cuando las empiecen a aplicar les van a dar resultados y además les van a permitir, van a ser como puertas a todo un montón de data que hay, libros y de nuevo cursos, un montón de cursos en Argentina, online, presenciales y demás, sobre experiencia de usuario y demás. Pero la clave es entender a los usuarios. Y espero que esto sea lo que queda más claro de toda la charla de hoy. Equipos interdisciplinarios. En mi trabajo cotidiano trabajo con desarrolladores, trabajo con managers, trabajo participando en entrevistas de usuario y haciendo user research, trabajo por supuesto, con los desarrolladores, codo a codo con los desarrolladores. No es, porque los desarrolladores son esto y yo soy diseñador, es la, la, la magia de lo que ha pasado con la tecnología, es esa intersección perfecta entre el diseño y la tecnología, esa arista que se ha logrado, ese cruce perfecto entre interacción y desarrollo tecnológico. Es lo que nos permite estar acá hablando hoy. Entonces, es fundamental tener un equipo interdisciplinario, trabajar interdisciplinariamente y no es obligatorio en el diseño saber de código, pero sí tratar de meterse en todas esas cosas no le de mi tema, dice Luis. Luis va a dar una charla en, en Rosario sobre diseño y desarrollo. Un meetup también de Sketch. Pero bueno, es importantísimo tener eso en cuenta y al menos si no aprender código, al menos empezar a interiorizarse en todos estos temas. Respetar las condicionantes. Hay muchísimas condicionantes cuando diseñamos, lo hemos estado hablando, pero hay algunas que son contextuales y las quiero mostrar con algunos ejemplos solo para que queden claros y ya estamos por terminar. Así que perdón por
por la recontra larga charla. Tecnología. Eh, hay dos chicos, una pareja de Vancouver que me encanta, tiene una página web que se llama 100, es como 100 Rabbits, como 100 conejos. La página es 100 con número r.co, está ahí abajo en la pantalla. ¿Qué pasa? Los pibes agarraron un panel solar, compraron un barquito a vela y se fueron a navegar por el mundo y a vivir, y son diseñadores, desarrolladores y etcétera. ¿Qué pasa? En su vida minimalista, con un panel solar que da muy pocos watts de corriente diarios, las computadoras nuevas tienen un consumo gigantesco y entonces no les rendía. Empezaron a comprar computadoras usadas viejas y a repararlas, pero así todo a veces se quedaban cortos, no podían correr Photoshop porque se volvían locos, se les terminaba la batería y después no tenían para cargar. Entonces, los locos estos empezaron a crear sus propios programas, que algunos se pueden correr online, otros pesan 100K de peso, es decir, ni lo que pesa un audio que te manda tu vieja por WhatsApp. Y es impresionante cómo la condicionante tecnológica a veces produce este tipo de maravillas. Ellos tienen una aplicación para escribir, tienen una aplicación para diseñar logos y vectores de manera simple, que es la que se ve arriba a la izquierda, y tienen otras para programación o generación de imágenes y más. Es una locura. Métanse a la página de ellos, tienen todo un blog y un journal de qué es lo que van haciendo, han aprendido a coser ellos mismos la vela del barco cuando se daña y demás. Es una locura y es un ejemplo, me parece, zarpado del minimalismo, no porque sí, sino por una necesidad tecnológica puntual. Cuando hablamos de los contextos de situación y de lugar, Spotify, cuando vos estás escuchando la app en tu celu, y acá me meto chivo el último disco de Perdón porque soy un poco fan, a la izquierda de la pantalla pueden ver que es una captura de la interfaz, como es normalmente, y cuando pongo Spotify en el auto y lo conecto a Bluetooth en el equipo del auto, en el estéreo del auto, la interfaz cambia. Eso es flexibilidad y adaptabilidad. Como yo no tengo un auto con una pantalla inteligente, Spotify al menos me deja, me pone los controles muy grandes, me quita todo el ruido de lo que hablamos de limitar al usuario las acciones básicas y me permite poder manejarlo sin tener que quitar mucho la vista de la calle, que igual les digo que no lo hago. Cambio de canción o algo en un semáforo o cuando estoy estacionado, pero igual es mucho más cómodo porque puedo tener el teléfono colgado, qué sé yo, enganchado por ahí cerca del vidrio, en el asiento del acompañante y demás. Pero fíjense cómo la interfaz cambia y se adapta al medio. Y eso pasa muchísimo en las interfaces de autos. El contexto a veces tiene que ver con un contexto de edad, por ejemplo, de la edad de las personas, los rasgos demográficos y demás. Este objeto me volvió loco. Un amigo que vive en Alemania vino con sus niños, se quedó un mes o 15 días en mi casa y trajo esto, se llama Tony Box. Tony Box. ¿Qué es el Tony Box? Es un contador de cuentos moderno para niños. ¿Y cómo funciona? Si ustedes ven ahí en la pantalla, es una cajita cubierta de una especie de tela plástica muy resistente, con unos orificios que son un parlante. No es creepy, es lo más. Ahora te explico cómo funciona. Lo que tiene arriba se llaman tonis. ¿Y qué pasa? Esos tonis son cuentos, historias o canciones, o puede ser un disco incluso dentro de esos tonis. Tiene un contacto electromagnético con la superficie, de manera tal que el dispositivo está apagado, pero apenas vos le pones ese toni, que es el toni que vos quieras, lo puedes comprar, distintos y demás, y tienen su propio, el muñequito cambia, por ejemplo, si es de Caperucita Roja, tal vez es un lobo el toni, ¿no? Se pueden alquilar y también en las bibliotecas de allá los puedes pedir prestado. Apenas vos apoyás el toni arriba del aparato, el aparato se prende y automáticamente te empieza a contar el cuento. No viene en español, Marina, todavía, pero estamos esperando que venga en español porque es una locura. Está en inglés y en alemán, creo.
¿Y qué pasa? Para los niños es una interfaz recontra ultra intuitiva. ¿Cómo funciona además? Si ven las orejitas, van a ver que tienen dos círculos y una oreja es más chica y la otra oreja más grande. La oreja más chica baja el volumen y la más grande lo sube. Y por último, a mí me parece una locura. Por último, ¿cómo haces si querés, por ejemplo, cambiar de capítulo o cambiar de canción? Bueno, le metes una palmadita a la izquierda para ir para atrás y una palmadita a la derecha para ir para adelante. Es una maravilla de las interfaces híbridas, ¿no? Es una locura, es una locura. De verdad que tendríamos que comprar y tener los esos solo porque es un ejemplo es para escribir artículos en Medium, todo. O sea, agarren los que les gusta escribir y pónganse a escribir ya porque eso es una barbaridad. A mí me parece, está tan bien pensado. Sí, es que es para niños, pero es realmente para, son esas cosas que uno quiere tener para estudiarlas, porque están tan bien pensadas que son una volada de peluca. Marina, sí, de una, de una. No importa, o en inglés, en inglés. Quiero uno, dice Lucy. Sí, totalmente. Vamos a ver cómo los conseguimos. En realidad, a lo mejor viene una API o algo para empezar a traducirlos, una forma de craquearlos, no sé, para empezar a traducirlos y poder crearlos en español. A lo mejor si no están en español, nosotros podemos creer. Pero es una locura, repito. Querés subir, bajar volumen, tocar las orejitas que son de goma, la más chiquita baja, la más grande sube, querés cambiar de capítulo, cachetazo para ir para atrás, cachetazo para ir para adelante. Es una locura. Sí, los audiolibros también. Los audiolibros sí, con discos plásticos de uno. Pero bueno, el Tonybox para las edades es una cosa maravillosa. Otra de las recomendaciones, ya les estoy hablando del trabajo interdisciplinario, de pensar en los usuarios, y ya estamos terminando, de los condicionantes y contextos, es el espacio en blanco. Y el ejemplo más claro es Google. Las interfaces se benefician muchísimo del espacio en blanco. Empiecen cuando tengan que crear su primera interfaz o su segunda o su décima a dejar espacio blanco de más, a lo loco, así como si fuera gratis, que de hecho es gratis. Como si fuera una cuestión de, tengo una casa loft minimalista y tengo 5 muebles, los acomodo como quiero y después veo si quiero comprar más porque está vacío, agrego más. Pero empiecen con la buena práctica de dejar siempre espacio en blanco, muchísimo espacio en blanco, muchísimo. Por supuesto, el espacio en blanco tiene que tener un sentido. No puede ser, sí, exacto, no puede ser, dejo 100 píxeles de arriba y 20 abajo, ¿no? Habría como en la tipografía, tal cual, como en la vida, ¿no? Como en la vida. Yo a veces tengo este escritorio recontra lleno de cosas y me sirve para inspirarme, pero a veces es tedioso también. Quisiera tenerlo, sí, o como en la música, ¿no? Los silencios de la música. La música es eso que pasa, viste, entre el silencio o mejor dicho, el conjunto entre el silencio y la nota y la melodía. Así que el espacio, el ritmo, todas esas cuestiones que tienen que ver con la psicología de la Gestalt, uno cree que ya se la sabe porque se vieron en primero o segundo año, pero son cosas que no terminas de aprender nunca. Observar los detalles. Para ser un gran diseñador de interfaces hay que ser un excelente observador de los detalles. Y hoy día, como nunca, todo está a mano. Está a mano los libros, están a mano las interfaces que más nos gustan, es tan simple como agarrar el celu y decir, voy a capturar la pantalla, chao, después me la meto esa pantalla en mi programa de diseño favorito, hago zoom, veo cómo están los píxeles y se van a empezar a dar cuenta en las aplicaciones grosas que usamos a diario y que son grosas, que los iconos están todos clavados en la grilla de píxel, que los botones están clavados, que los espacios tienen un porqué y un sentido, que los colores pegan perfecto con el contrast checker, una cosa que hago y ahora les voy a mostrar es ahora se los voy a mostrar mejor. No solo observar los detalles, sino también amarlos. Esta profesión, el diseño de interfaces, UI y el diseño de experiencia de usuario requiere de nosotros que la queramos con pasión. ¿Podemos dedicarnos a esto por plata? Sí. Nos puede ir bien si el mercado es grande, es grande. Pero si queremos sobresalir y queremos ayudar al usuario de verdad, a resolver sus problemas de verdad, tenemos que tener una pasión por estas cosas y empezar a meternos y indagar y amar los detalles. ¿Viste? Decir,
che, qué bueno que está esto, a ver cómo lo hicieron, me meto, hago una captura de video de cómo esta microinteracción funciona y me la guardo y lo tengo en una carpeta con todas las microinteracciones y las estudio. Les voy a dar un ejemplo muy corto de mi hermano Federico, él es un excelente músico. El pibe, mientras nosotros, no sé, boludeábamos con mis amigos, y perdón por la expresión para los no argentinos, se pasaba todo el día escuchando solos de una canción. Los escuchaba, los retrocedía, los volvía a poner, los retrocedía, los volvía a poner, los retrocedía. El pibe ama los detalles, ama los silencios, ama las notas, y eso es la profesión, ¿no? El amor a la profesión. Hay que estimularlo y hay que darle para adelante. Por ejemplo, esta app se llama Clear, viene para escritorio, no sé si viene para Android, es una app vieja y es un poco, yo siempre hablo de mis hermanos, sí, Liz, así es. Bueno, ni hablar del genio de Ale con el diseño de experiencia de usuario. Esta app es una app de tareas, ¿no? De tasks. Es como decir, voy a anotar una tarea que quiero hacer y no me quiero olvidar. He grabado eh, un pequeño video de todas las cosas que se pueden hacer solo con el dedo, sin necesidad de tocar otros menús e ir a otras pantallas. Fíjense. Si haces pull para abajo, te crea una tarea nueva, escribís. Si haces swipe para la derecha lo borrás, swipe para la izquierda le das por terminada. Si haces, ahí quise subir el volumen, pero sin volumen. Si haces swipe muy fuerte para un lado, te abre como el menú madre. Le estoy cambiando el título. Vuelvo a crear una tarea. Si hago swipe para abajo fuerte, me elimina las que ya estaban como done, como hechas. Además, te va haciendo como los colores del arco iris, entonces se llama Clear, como Clear, C-L-E-A-R. Es una app vieja y es cara, la creó Real Mac Software. Viene para Mac también, para escritorio. ¿Ven? Ahí me voy a la lista y si vuelvo a hacer swipe para arriba, me voy directamente a los settings y puedo activar, desactivar settings y demás. Y si me voy más arriba, me muestra quiénes la crearon y demás. Es una locura. Es una app que es a puro swipe, ¿no? La siguiente, que también es una app que me encanta, se llama Things, como cosas en inglés, es una aplicación de lista de alternativas de Tony. Genial, ya estuve buscando lo loco. Es una app también para crear to-dos. Se llama Things y es muy cara también. Le diseñan unos pibes en Alemania. La gente, de hecho, se queja de que es cara. Pero fíjense de nuevo la interacción. Fíjense, les voy a pedir que se fijen antes de mostrárselo, pero es cuando yo creo una nueva tarea y toco abajo el botón de más, cómo aparece este menú nuevo o este campo nuevo para crear la tarea, qué pasa cuando hago pull up, es decir, cuando de arriba a abajo yo hago un drag de la pantalla, cómo se convierte en un botón de búsqueda, cómo cuando elimino un task o una tarea, digamos, la animación, la microinteracción que sucede, etc. Bueno, Ivana, que te vaya lindo. Ya estamos terminando, así que no te vas a perder mucho. Nos vemos. Gracias por venir. Bueno, ahí pueden ver cómo puedes crear tareas dentro de una tarea mayor, etc. Fíjense toda la data que hay ahí. Si uno agarra una de estas aplicaciones y hace una captura y después la vas analizando. Es más, incluso si sos un cebado, te la metes a una aplicación de video y vas viendo cuadro por cuadro cómo se desarrollan esas microinteracciones, por qué el texto no es negro, sino que es un negro con azul, pero al 90%, etcétera, 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 etcétera. Hay muchísimo para aprender. Terminamos, así que, y bueno, no te perdiste mucho. Lo siguiente que les quería decir es que la próxima, sí, enseguida lo vamos no enseguida, pero estoy grabando todo, así que después lo voy a subir a algún lado, Santi. El siguiente evento va a ser sobre tipografía para interfaces. De nuevo, Siri me jode, obvio. Va a ser en julio, fecha a confirmar. Lo va a dar Lucía, que está acá presente con nosotros en estos momentos.
Y el siguiente evento, después de julio, pensaba hacerlo ahora a fines de junio, pero estoy un poco quemado, va a ser en agosto, que va a ser un intensivo de sketch. O semi-intensivo, tal vez lo parto en un par de eventos más. Así que la idea es todos los meses, y si se puede 2 veces por mes, pero al menos todos los meses vamos a tener charlas y eventos nuevos. Así que después de esto, muchísimas gracias a todos, que no sé cuántos son. Ahora voy a quitar el stop sharing, así los puedo hablar mejor con ustedes. Voy a... 91. Bueno, somos un montón. Muchas gracias por todo. Si tienen algunas preguntas, tenemos unos 15 minutos antes de desconectar. Y nada, me gustaría si tienen alguna pregunta. La charla, gracias por toda la buena onda. Voy a sacar acá si los puedo ver bien. La charla la voy a subir, la estoy grabando, así que en breves la voy a subir a algún lado. Voy a ver si lo podemos colgar a YouTube o por ahí. ¿Cuándo se enteran de la siguiente? Se van a enterar, bueno, ¿cómo? Mejor dicho, por Meetup. Si están metidos en Meetup, por ahí. Si no, métanse al Meetup de Sketch Mendoza. En Instagram me pueden seguir, pasa que no por ahí posté una foto de mi gato, qué sé yo. Pero muchas gracias a todos los que se coparon con compartir los links, son unos genios. Me alegra mucho que haya gente que sabe un montón, que esté dando una mano. Gracias, Lu. Bueno, a Lucía la vemos de una, foto de gato de Yapa, sí, total. A Lucía la vemos en julio, el mes que viene, con una mega charla sobre, sobre tipografía. La tipografía, ya hemos hablado de eso, es 99% en muchos casos de la interfaz, así que más vale que empecemos a revalorizar la tipografía, a ponerla en el lugar donde tiene que estar y hacer interfaces mejores con tipografía. ¿Alguna otra preguntilla? Grande, Lucy. Sí, mira, bueno, pasa algo con esta charla. Em, Bien, pues de animación para la interacción, sí, totalmente, coincido. Esta charla ha sido un poco bombazo y las otras charlas van a ser bastante más tranquis y enfocadas en los procesos de diseño. Por ejemplo, no he hablado de pantalla, de píxel y de un montón de cosas que necesito desarrollar. No hay muchos cursos de UI, ¿eh? Tal vez hay, por favor, que alguien me ayude. Yo no he visto mucho y es uno de los motivos por los cuales quiero hacer esto. Y lo voy a hacer gratuitamente. A lo mejor pongo unos workshops a futuro, con menos gente, con una pequeña donación o no, no sé, dependerá del tiempo y un montón de cosas. Em, para hacer un proyecto, para un portfolio, ¿qué cosas básicas debería proponer? Lo mínimo, 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 mínimo es que tenés que... Bueno, genial, gracias. Lo mínimo, Matías, es... No, Matías no, ¿quién me dijo? Marina, y ya te vas a dormir, que vos estás en Madrid, ¿verdad? Lo mínimo es los problemas, y quiero hacer una salvedad con respecto a los portfolios. Vamos a tener una charla sobre portfolios también, pero lo mínimo que tienes que hacer es eh, tratar de que presentes un problema, porque los diseñadores, sí, gracias Andrea por el libro Refactoring UI. Si lo pueden comprar, cómprenlo, y si no, el que no pueda comprarlo porque está estudiando y qué sé yo, se lo puedo pasar. Tiene muchísima data sobre interfaces. Pero volviendo al tema del portfolio, la clave es explicar un problema sin irse muy lejos. Vos pensás que la gente que mira los portfolios es gente que en general no tiene tiempo, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es hacer un portfolio simple, 3, 5 proyectos, no más que eso. A nadie le importa si los proyectos son reales o no. Lo importante es que plantees un problema, plantees tu hipótesis, muestres que interactuaste con el usuario, muestres que tenés un proceso que no tiene que ver con un capricho tuyo, sino con el entendimiento de todas estas cosas que hablamos, de decir, entiendo el contexto del usuario, cuáles son las limitaciones tecnológicas, económicas, etcétera, etcétera, y cuál es el resultado al que llegué. Aún si el resultado al que llegaste fue incorrecto, no importa, porque vos tenés la oportunidad de decir, llegaste al resultado, pero es incorrecto porque
en el tiempo me di cuenta que este y este fue mi error. Eso es clave. No sé si te contesto ahí de una manera muy resumida. Sí, totalmente, Santi. Sí, sí, hay mucho que me quedó. Cuando hable de Sketch, voy a hablar de cómo trabajo para Sketch y cómo laburamos en Sketch. Y voy a dar ejemplos muy claros de interfaces. Y vos pensás que en Sketch hacemos iconos de 30 píxeles, perdón, de 30, ojalá, de 13 píxeles, 11 píxeles. Y es un mundo meterse a diseñar en un espacio tan chiquito. Formato PDF accesible. Em, Mirá, Lu, creo que está laburando en Sketch y creo que ha podido hacer PDFs desde Sketch, si no me equivoco. Corregime si estoy equivocado. Pero en principio ya lo puedes hacer, ¿eh? Sí, se puede. O sea, yo estoy casi seguro que sí, pero no me quiero mandar la parte. Y existe un plugin, ajá. Así que, hay una forma, preguntarle a, bueno, accesible, ¿a qué te referís con accesible? Dependerá de eso. No se aprecian los estilos por separado de cada elemento del documento. Bueno, puede ser que el rendizado del PDF de pasar a vector, a PDF se rompa, lo tendría que mirar, pero lo voy a dejar anotadísimo porque el PDF es como un elemento se exporta como imagen única. Mm, Bueno, después si querés hablame en privado, mandame un archivo si tenés y lo miramos. Encantado de darles una mano, porque no tengo la respuesta ya, pero feliz de ayudarte. ¿Algo más por ahí? Buenas noches, Camila. Buenísimo, Migue. Buenísimo. ¿Ustedes son de México? Sí, sí. Migue, sí. Bueno, Migue, que ellos son de México y el 27 de junio, buenísimo porque justo el 27 yo tenía pensado hacer un meetup de sketch, así que menos mal que no lo hago. Un meetup sobre prototipos para productos digitales. Así que hellosketch.com. ¿Cómo es tu proceso para observar detalles? ¿Dónde buscas ejemplos e inspiración? Chao Santi, que estés bien, muchas gracias. Victoria, lo busco en todos lados. Por suerte, Gastón, qué troll. Por suerte, el mundo está lleno de eso y como hablaba recién, las aplicaciones de excelencia las usamos todo el tiempo. Pero ojo, que la inspiración no está solo en una pantalla, en una interfaz digital, sino está en el funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, siempre termino agarrando libros y no es algo que quiera hacer, pero lo termino haciendo. Me he comprado libros como este de quiero mostrar algo que tenga sentido. De Dieter Rams, que tiene un montón de unas fotografías recontra zarpadas sobre los productos. Hay muchísimo que se puede aprender de ahí. Hay libros que son más teóricos de texto que igual, nos vemos, Gasti, que igual se pueden, ¿cómo es? Se pueden aprender cosas no sencillamente desde la observación, sino también desde la lectura, de decisiones que se han tomado y demás. Por ejemplo, hay un libro sobre Steve Jobs, que no me interesa en particular la vida de Steve Jobs de por sí, pero tiene tanta data sobre las decisiones que se tomaron a nivel diseño y demás, que están buenísimas. Pero básicamente toda aplicación que te puedas instalar en tu celu, toda página web que puedas visitar, hace capturas de eso, lo guardás en lugares como Moodle y demás. Y bueno, y lo esencial es, los tirás a tu herramienta de diseño, le haces zoom 10.000 hasta que des los píxeles así y te pones a estudiar y investigar y a medir todas las cosas. Hay un montón de aplicaciones que te ayudan a medir si no es tu aplicación de diseño. De hecho, puedes hacer un ejercicio que es calcar. No vas a calcar para un cliente, ¿no? Pero calcás para entender las cosas. Porque un botón, normalmente los márgenes de la derecha son más grandes que los de arriba, perdón, de los de costado son más grandes que los de arriba y abajo, cómo es que se centra el texto dentro de un botón y un sinfín de cosas más, desde lo micro a lo macro, ¿verdad?
Pero inspiración está en todos lados. O sea, vos pensás en las grandes marcas, todos tienen buen diseño, pensás en las aplicaciones más conocidas y utilizadas, todas tienen buen diseño, y después lo que hago es, no sé con Android, pero si tenés iOS, Victoria, te metes a iOS y te pones a buscar aplicaciones a lo loco, que tengan buenos reviews y demás, te las bajás, las testeás, sacas un par de screenshots y si no las querés usar más, las desinstalás. ¿Qué pasa cuando la interfaz es con voz y palabras? Saludos, Facu, nos vemos en Café Design. Cuando la interfaz es con voz y es la voz y las palabras. Bueno, es todo un tema que hay que estudiar y que yo no conozco mucho. Ya observaron mi inexperiencia con Siri. Por supuesto que los principios se aplican igual, eh, con muchísimas condicionantes, por ejemplo, la vista, que es es el órgano, digamos, más desarrollado que tenemos y el que más utilizamos en el día a día, pero yo creo que hoy día tenemos Alexa, Siri y un montón de servicios y lo primero que yo haría es empezar a usarlos. Empezar a hacer un research y empezar a testearlos y ver cómo funcionan y cómo responden. Si vos decís una interfaz de voz para manejar un sitio web, desconozco mucho, mea culpa, pero para las personas ciegas, por ejemplo, de dispositivos de voz, es algo que es parte enorme de la accesibilidad y el 0,01% cumple en sus sitios web y es algo que da para hablar, para estudiar, para no ser hipócrita y para ponerse a investigar también. ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo, Belén, de una. Si creo que el minimalismo, ahora paso un instante, perfecto. David, si creo que el minimalismo es lo mejor que le puede pasar a una interfaz. Mira, el minimalismo, como es un capricho estético, no. El minimalismo, si lo entendemos como esto que hablábamos antes, de decir, voy a eliminar lo que sobra, eh, siempre que sobre realmente, y quedarme con lo esencial, entonces sí, me parece que es lo mejor. Y hay una frase de Dieter Rams que justamente que dice eso de menos es más, Christian, él lo transforma a menos pero mejor. No solo menos es más, sino que lo poco que haya, lo menos, tiene que ser mejor. Y tiene que hacer que las cosas sean mejores. Si no, no sirve. Menos porque sí, no sirve para nada. Eh, ¿Qué más? Abrazo, Seba. Muchas gracias por venir. ¿Qué páginas recomendás para testear una interfase web? Si es una interfase web, es decir, obviamente si tenés el código, gracias Mel, nos vemos. No hay muchas comunidades, pero lo mejor que puedes hacer es, no hay muchas comunidades, hay muchos canales de Slack de diseño, puedo mandar después un par, donde a veces tienen secciones de feedback donde puedes preguntar por feedback. Pero a tus amigos, tus conocidos, no sé, yo algo que no he hecho, por ejemplo, es probar subirlo a Instagram y taguear las cosas y pedir feedback, taguear UX, feedback, no sé, y a lo mejor alguien te tira, te tira la onda. También pasa que a veces el feedback que vos necesitas no es el que te va a dar cualquiera, sino es un feedback que tiene que ver con el target o el tipo de usuario al que vos le estás apuntando y demás. Me pasó una pregunta de... lo de testear una interfase web. Eh, ¿Qué páginas? Más que páginas deberían ser proyectos o prototipos, ¿no? Aplicaciones de prototipo. Hay mucha gente acá que utiliza, pero bueno, está InVision. ¿Qué aplicaciones chicos usan de prototipo en su día a día para testear prototipos estáticos? InVision, Marvel, de una. Figma, sí, te voy a dar Eri con Figma. Pero sí, Figma es válido. ProtoPie está buenísimo, buenísimo. ProtoPie ProtoPie Luz te permite hacer un montón de interacciones y triggers de cosas. Creo que hasta comando de voz está buenísimo. Principle también está buenísimo desde Mac. Mati, un gustazo, un gustazo. Nos vemos pronto. Que estés bien. FramerX, que sacó ahora la versión web, está buenísima también.
¿Alguna otra cosilla por ahí? Antes de que cerremos, nos queda un minutito, así no les quemo el coco. Origami es un poco más complejo, pero los resultados son zarpados. Un día, cuando hablemos de prototipos, les voy a mostrar un- un par de prototipos muy zarpados hechos en origami. Muchas gracias, Luz. Saludos allá a David y a Buenos Aires. Bueno, jóvenes, ¿queda algo más o nos vamos despidiendo? Hasta la próxima. Luis va a dar un evento también, síganlo. ¿Cómo testear la interfaz desde el lado visual? Desde el código. Bueno, muchas gracias a todos. Marco, hay un montón de nada, se están despidiendo todos, pero ¿a qué te referís? Es decir, una vez que ya está implementada con código. Gracias David, gracias Victoria, Belén, Agus. Chao Juan Pablo, un gusto. Chao Graci, nos vemos. Chao Lu, que estés bien. Chao María. Ah, ok, ok, ok. Bueno, una vez que está implementado en código es facilísimo testearlo porque ya está implementado. Los diffs visuales normalmente, digamos, no es que los testeamos, es que no llegamos al código a hacer un A/B testing. Lo que hacemos son prototipos rápidos, en nuestro caso, con la interfaz, con lo que se llama el MVP, o sea, el proyecto lo mínimo. el- Gracias. ¿A qué te referís? No tanto testear con usuario. ¿Qué sería? Hacer diferencias visuales entre el diseño y el código, decís vos. Gracias, Juli. Ok. Bueno, hay varias herramientas. Hay una, por ejemplo, vos usabas Mac. Bueno, Mac. Hay una que se llama Glue y hay otra que no me acuerdo el nombre, pero después te lo paso, que básicamente te pone eh, encima de la interfaz, te pone como un... Gracias, Ana. Si sos Analía, que yo creo, vos sos una genia. Otra charla la tenés que dar vos, si es Analía Basualdo. Eh, Glue te pone como una, digamos, el screenshot que vos tomes de tu diseño, te lo pone medio transparente encima de la pantalla de la aplicación. Entonces te permite ver todo, chequear al píxel cuáles son las diferencias que hay visuales. Está buenísimo. Ahí está Glue y hay otro más que ahora no me acuerdo el nombre. Después te lo paso. Zeppelin tiene una herramienta parecida, exactamente. Gracias, Celina. De nada, Marcos. Bueno, somos poquito, voy a ir cerrando porque voy con la familia también ya a comer, voy a cortar la grabación. Y bueno, muchísimas gracias a todos, espero verlos pronto en las siguientes charlas. Manden todo el feedback sobre las charlas que quieran, que piensen que pueda ayudar a mejorar. Y nada, y nos vemos. Hasta prontito, cuídense. Chau, chau.